grabar. Ahí va. Bueno, de vuelta, bienvenidos a la clase práctica, a los que, a los que arrancaron por YouTube a vernos. Ahí va. Estábamos comentando cómo va a ser la estructura de la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a hablar un poco de una presentación, primero de redes neuronales en Python, cómo implementar nuestra primera red neuronal en Python y cuál es la librería que vamos a usar. Después vamos a ir a un hands-on donde ustedes todo esto que discutimos primero lo van a implementar, y por último vamos a volver a poner en común y a discutir un poco cosas que ustedes van a haber explorado un poquito en el notebook, discutirlas un poco entre todos. Entonces, vamos con redes neuronales en Python en general. Yo la vez pasada también les puse un universo de cosas distintas, donde, por ejemplo, el lenguaje de programación distintos que uno puede usar para trabajar. Y acá dentro de Python les pongo cuáles son las diferentes librerías, si uno empezase de cero y tuviese que elegir, cuáles son las librerías disponibles que hay para usar en Python para poder, por ejemplo, implementar una red neuronal y entrenarla, sin tener que escribirla, obviamente, de 0 a 1. Y dentro de eso, lo que vamos a encontrar es que hay dos grandes frameworks de trabajo de redes neuronales en Python, que son TensorFlow y PyTorch. Y ambos tienen una comunidad grande y ambos son muy usados, y cualquiera de los dos que a ustedes se les pueda ocurrir para usar va a ser una buena opción, y hay mucha documentación y muchos ejemplos al respecto. Bien. Ambos frameworks, TensorFlow es un poco más de bajo nivel que PyTorch, o sea, PyTorch, programar derecho en PyTorch es un poco más amigable que programar directo en TensorFlow, pero ambos tienen APIs o otras librerías que usan en su backend, o sea, esas librerías llaman a estas otras librerías, pero nos ponen de una manera más amistosa a disposición poder declarar los modelos, entrenarlos. Y en ese sentido tenemos Keras, que usa como backend, uno puede elegir que usa TensorFlow, de hecho está pensado para eso, pero podría uno también usar otro backend en Keras, pero sería raro. Y después tiene FastAI, que es también una librería de más alto nivel que corre sobre PyTorch. Nosotros, como ya saben, vamos a trabajar en Keras, no vamos a declarar los modelos y demás en Keras. Entonces vamos a trabajar en Keras, pero sepan que atrás de Keras está corriendo TensorFlow. Es como lo que habíamos visto en la clase pasada de SciPy, que llamaba a correr una librería de álgebra lineal. Bueno, acá lo mismo, está Keras, que nos facilita la interfaz en Python, y llama a correr otra librería de más bajo nivel, que es TensorFlow. Entonces, lo primero que quería empezar era a mostrarles cómo serían los pasos elementales para definir una red en Keras y entrenarla. Entonces, imaginen que nuestro objetivo es entrenar una red como la que tenemos acá, donde tenemos una serie de inputs, una capa oculta de 5 unidades y un output. Por ejemplo, esto puede ser, no sé, 3 características que me dan de, de algo, y yo tengo que determinar alguna propiedad de eso. Entonces, el primer paso va a ser definir el objeto en el cual vamos a trabajar, definir el modelo de red neuronal. Fíjense que esta red, y la que vamos a usar durante la clase de hoy, son todas redes densas, se les llama, o sea que donde todas las neuronas están conectadas con todas las neuronas, y secuenciales, donde nosotros tenemos una capa, de esas salidas de otra capa van a otra capa y a otra capa. Estas redes se llaman feed-forward y son como la red más elemental. Acá cuando decimos red neuronal, ya estamos despojando de cualquier dinámica posible de lo que estamos hablando. Esta red neuronal son unidades que tienen un input, dan un output, son una función, ¿no? Y cada neurona de estas son funciones que tienen una entrada, y para cada entrada una salida diferente, y no hay ningún tipo de dinámica en estas unidades. Entonces, ¿cómo vamos a crear este objeto? Vamos a importar desde la librería Keras. Nosotros primero vamos a tener que tener instalada la librería Keras. Vamos a importar de la librería Keras
una sección que es donde están los modelos, y vamos a traer el modelo secuencial, que son los modelos que nos permiten crear estas redes agregando capas. Entonces, una vez que nosotros creamos el secuencial, lo que creamos es un modelo donde después nosotros vamos a ponerle la cantidad de neuronas y la cantidad de capas que nosotros querramos. Después vamos a definir la arquitectura de la red. Y con definir la arquitectura me refiero a elegir cuál es el número de capas y el número de neuronas con el que voy a trabajar. Y para eso lo que vamos a hacer es agarrar nuestro modelo vacío y agregarle las capas. O sea, vamos a ir agregándole primero, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos, nuestros datos tienen 3 features o 3 propiedades, pero esto es a la entrada de la red. Estas son las neuronas propias de la red y tenemos 5, ¿no? Tenemos 5 unidades. Entonces lo que nosotros vamos a poner es que a nuestro modelo, que es el que nos definimos acá arriba, que todavía está vacío, es un modelo vacío, le vamos a agregar 5 unidades. Quiere decir que vamos a agregar esta primer capa de neuronas, que son las que tienen los pesos que entran, el bias y la activación adentro. Y al mismo tiempo también vamos a decirle cuál es el tipo de activación que queremos que tengan esas neuronas. La activación es la función no lineal que vamos a aplicar a la suma de los pesos, la suma lineal de los pesos de cada unidad. Perdón. Y finalmente, además de esta capa de 5 neuronas, yo también quiero agregar una capa que sea un output. Fíjense, acá en este ejemplo que puse yo, para esa última capa, estoy eligiendo activación lineal, como si este problema fuese un problema donde yo necesitase tener una salida que puede variar entre cualquier rango de valores, ¿no? Con una activación lineal yo puedo tomar valores de menos infinito a más infinito, ¿no? La salida. Entonces, esta red que estamos declarando acá sería una red que estaría bien para hacer, por ejemplo, algún problema de regresión. Dame tres características y puedo intentar fitear a alguna cosa que varíe continuamente con esas 3 características. Después, una vez, acá ya tengo definida la arquitectura del modelo, ¿no? Porque ya dije, es este modelo y le agregué estas 2 unidades. Después a ese modelo yo le tengo que avisar, es un paso que llamamos compilar el modelo, que lo que le tengo que avisar es cuál va a ser la función que yo quiero optimizar, la función que voy a buscar minimizar, y cuál va a ser el método que voy a utilizar para minimizar esa función. Fíjense que acá, en este caso, estoy eligiendo como loss function el mean square error, y como método de optimización, un optimizador llamado Adam. Ya vamos a hablar de estas cosas más adelante, cuáles son las opciones que tenemos para elegir, pero la idea acá es, me definí el objeto, le puse las capas para determinar la arquitectura, y ahora lo compilo, que es avisarle qué es lo que yo quiero optimizar y cómo lo vamos a optimizar. Quiero encontrar un mínimo en el mean square error, y quiero encontrar ese mínimo usando el método Adam, que es básicamente una de las maneras de implementar descenso por gradiente, backpropagation, ¿no? O sea, esto lo que hace es tener una receta de cómo ir mirando las instancias y cómo ir cambiando los pesos para que se minimice el loss que yo le puse acá. Gonza, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? ¿Cómo sí, vamos a elegir la cantidad de capas que le vamos a poner al modelo? O sea, ¿en qué nos basamos para tomar esa decisión? bien, es una buena pregunta, y no la voy a responder ahora, la vamos a responder al final de la clase. O sea, van a ver el notebook, en el notebook van a probar diferentes arquitecturas para resolver el problema, van a ver cómo andan, y al final de la clase vamos a discutir un poco qué cambia cuando yo cambio la arquitectura de la red. Entonces, por ahora definimos esto como dijo Melina, o como preguntaba Melina, esto va a tener que ser acorde, ¿no? Tenemos que ir viendo cómo definir la cantidad de capas y la cantidad de neuronas. Pero bueno, una vez que lo definí, bueno, le aviso que quiero que entrene. Y por último lo que hago es fitear el modelo. Fíjense que esto es, en términos de programación, esto es un objeto, ¿no? Esto es la librería. Las librerías, los que nos traen, son digamos, una lista de objetos y funciones para usar, y este es un objeto el que estamos definiendo, y este objeto tiene métodos, que son funciones, tiene el método add, por el cual yo agrego las capas,
el método compile, que es por el cual yo le elijo qué voy a optimizar y cómo lo voy a hacer, y el método fit, que es el método que entrena finalmente. O sea, es el método que va a agarrar mis datos X, y X va a ser mi matriz que tenga muchas instancias, y cada instancia va a tener 3 propiedades, ¿no? Van a ser estas 3 cositas azules, es cada instancia de mi dataset va a tener 3 cosas. Entonces, este X va a ser de n, donde n es la cantidad de muestras que yo tengo, por 3, que es la cantidad de features en este caso, y va a ser mi objetivo, o sea, a dónde le voy a mostrar un montón de ejemplos de estos 3 puntos, donde quiero yo idealmente que los mapee, y después le voy a dar una serie de indicaciones de cómo quiero que haga este proceso de entrenamiento con estos datos. Sobre esto en particular, vamos a hablar bien en la clase práctica que viene, sobre qué es el batch size y qué son los epochs, es algo que vamos a discutir la clase que viene. Gabo les contó un poco, los epochs son la cantidad de veces que yo paso mis datos por mi red, y el batch size es el tamaño del paquete de datos que paso en cada actualización de los pesos. Se los digo así en el aire, pero lo vamos a discutir un poco en la clase que viene, y qué implicancias tiene elegir estos números. Lo vamos a discutir la clase que viene. Por ahora pueden usar los números que traen ya preseteados en el notebook de hoy, y la clase que viene discutimos un poco más eso. Pero con esto, con estas 5 pasos, ¿no? Que en realidad son 4 pasos con 5 líneas de programación, con estas 5 líneas de programación uno ya puede entrenar una red neuronal. Es todo lo que necesita para entrenar una red neuronal en Python. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, genial, buenísimo. Entonces vamos a hablar un poco de la función de costo, ¿no? Esta función que yo elegí cuando pongo compile y elijo una función de costo, qué opciones, o sea, qué es lo que puedo elegir y cómo elegirlo acorde a mi problema, que es un poco lo que hablaba Gabo hoy en la teórica. Entonces, la función de costo lo que va a medir es cuánto estoy errando las cosas, ¿no? Cuánto está errando mi sistema, y es lo que yo quiero optimizar. La red lo único que le importa es mover sus pesos, mover todos sus parámetros, de manera que la función de costo disminuya. Entonces, yo puedo definirme, dado una función de costo j, si tengo y sombrerito es la salida de mi red de la instancia y latina, y esta es la etiqueta original, y yo puedo, esta es aplicar mi red esta función f, aplico mi red a cada una de mis instancias de entrada, eso me da una salida ahí de la red, y la voy a comparar contra la salida que yo quiero, y voy a medir esta diferencia con alguna función de costo, y esto lo voy a hacer instancia a instancia, o sea, cada instancia tiene asociado un costo. Ahora, bien, acá tenía los cositos. Esto es la función de aplicar la red. Es una función que depende de los parámetros de la red, y los parámetros de la red es lo que yo quiero entrenar. O sea, en el fondo lo que estoy haciendo en todo el proceso de entrenamiento es eligiendo los mejores parámetros de esta función, que es la función red neuronal. Voy a comparar entonces el valor real con el valor de salida de mi modelo. Entonces, esto es lo que yo tengo el costo para una instancia. Pero yo lo que quiero hacer es que la red funcione lo mejor posible para todas mis instancias al mismo tiempo. Entonces, si quiero evaluar la red, lo que tengo que hacer es sumar, hacer un promedio entre todos los errores de la red, y eso me va a dar una idea de cómo está errando mi red en todo mi dataset. Y yo quiero que se optimice, que ande lo mejor posible para todo mi dataset. Y eso lo voy a lograr sumando todas las pérdidas para cada una de mis instancias de entrenamiento. Y hacer eso, encontrar lo que uno le encantaría, o sea, lo que uno está haciendo y cuando entrena la red está esperando que suceda, y spoiler alert, es muy difícil saber que esto sucede o no, pero lo único que le encantaría encontrar el mínimo. ¿Cuáles son los parámetros a elegir de la red para que el costo total en todas mis instancias de entrenamiento se reduzca lo más posible?
acá se mete un poco, se cuela un poco el concepto este que hablábamos de overfitting, que ojo, que tal vez yo puedo encontrar parámetros que hacen que mi costo baje un montón en mi set de entrenamiento, pero si lo mido fuera del set de entrenamiento, anda muy mal esto. Eso quiere decir que yo estoy entrenando una red que se está sobreajustando y aprendiendo de memoria mis instancias de entrenamiento, pero no puedes generalizar a datos fuera de mi set de entrenamiento. Y esto es un problema, como contaba Gabo, la pelea de redes neuronales, aprender a entrenar redes y demás, es pelear todo el tiempo con el overfitting, básicamente. Si uno tiene modelos enormes, las redes neuronales van a entrenar ahora en el notebook redes de miles, millones de parámetros, cientos de millones de parámetros, o sea, son números normales en las redes neuronales. Imagínense que con cientos de millones de parámetros uno puede fitear lo que quiera. ¿Se acuerdan la famosa frase de von Neumann que decía, dame 4 parámetros, dibujo un elefante, dame 5 y le hago mover la trompa? No sé si alguna vez se las contaron en la carrera, pero imagínense que con millones de parámetros uno puede fitear cualquier cosa. Entonces la idea es que pelearse con que la red no overfitee sobre los datos de entrenamiento. O sea que lo que uno quiere es que esto, que la función de costo, no solo de baja en el set de entrenamiento, sino también de baja en el set de test, el set de prueba, que son los datos que uno se deja por aparte y no entrena la red para ver si su red está generalizando o no bien. Eso te iba a preguntar antes, Gonza, perdón. Al principio de todo, cuando entrenamos el modelo, cuando lo fiteamos, o sea, en el cuarto paso, ¿hacemos una división entre muestra de entrenamiento y muestra de testeo o de validación? Perfecto, eso es una buena pregunta. En este esquema yo acá puse como X e Y, pero uno, idealmente antes de fitear, lo que tiene que Claro. hacer es separarse un pedacito de datos, y generalmente lo que van a ver entonces en estas cosas es que dice X-train y train, en el sentido de que Claro. son los datos que yo elegí para fitear, normalmente un 80% de mis datos, por ejemplo, y un 20% los dejo separados para, como dicen Claro. ustedes, chequear que esté generalizando bien. Ok, pero ahora no lo vamos a hacer. En el notebook sí, lo vamos a hacer. Ah, Pero bueno, en el notebook, no, esto lo escribí para la presentación, en el notebook está un poco más detallado. ok. Y perdón, una pregunta más Sí. repesada. ¿Hay alguna especie de parámetro o número o test para saber si el modelo está overfiteando o no? ¿O es simplemente hacer este gráfico que veíamos antes de cómo va cambiando la loss function en relación a la muestra de validación y la muestra de training? Es una buena pregunta, y te la autocontestaste, que es, yo lo que voy a chequear es la diferencia de performance de mi red entre el training set y el test set. Eso es lo que a mí me va a indicar el overfitting. Si estoy performando sustancialmente mejor en mi training set que en mi test set, eso quiere decir que estoy overfiteando. Normalmente un punto solo en el universo de cosas no me da una muy buena perspectiva, pero lo que uno puede hacer es ir variando algún hiperparámetro de la red, ir chequeando en training set y test set cómo está performando la red, y normalmente ese hiperparámetro que uno varía está de alguna manera controlando la complejidad de la red que uno está usando. Por ejemplo, puede ser el número de capas, ¿no? Tiene un parámetro, el número de capas, y a medida que agrego, voy chequeando cómo performa en el training, cómo performa en el test. Y normalmente lo que va a pasar es que para poquitas capas, en este caso que inventamos capas, pero digamos para un modelo muy simple, el training y el test van a tener más o menos la misma performance, porque estoy underfiteando, estoy intentando fitear con una función demasiado simple mis datos. Entonces voy a underfitear mis datos. Después voy a pasar por un punto óptimo, que es en el punto donde tengo el mínimo posible sobre mis datos de entrenamiento, y una vez que supero eso y le empiezo a poner una cantidad de parámetros enorme y no estoy controlando bien el overfitting, lo que me va a pasar es que sobre el training set va a bajar mucho el costo, o sea, levantar la performance de la red, y sobre el test set va a subir el costo, o sea, bajar la performance de la red. Entonces, normalmente uno tiene unas típicas curvas que ya vamos a ver en el notebook, que son unas cosas que para las cosas de train vienen así, y a medida que uno mueve algún hiperparámetro que controle la complejidad, esto va performando cada vez mejor, tiene cada vez menos error, pero en el test set lo que va a ver es una cosa así, y se va a ir para arriba, ¿no? Entonces, uno lo que va a buscar son estos puntos donde tiene el menor error posible en el test set. Gracias. Entonces,
La idea es ahora pensar un poco cómo elegir la función de costo adecuada a nuestros problemas, ¿no? O sea, cuál es la función que necesito elegir. Fíjense, una cosa más, que es que esto de acá, el aplicar la red a cada una de mis instancias, la red es esta función muy compleja, lo que va a estar determinada, cuál es la imagen de esta función, va a estar determinada por la activación de mi última neurona. O sea, la última neurona, la activación de mi última neurona, por ejemplo, la que yo acá elegí que fuese una lineal, es lo que me determina la imagen de los valores posibles de salida de la red. Entonces, esta activación también va a estar involucrada cuando yo elija cómo es la estructura de mi red para mis diferentes problemas. Esta salida la tengo que controlar, porque dependiendo del problema que yo esté haciendo, es cómo quiero que sea la salida de mi red. Entonces, ¿cómo elegimos J? ¿Cómo elegimos la función de costo para una red? Y eso va a depender un montón del problema en el que estemos. Digamos, cuál es la clase de problemas que queremos solucionar. Hay dos grandes regiones, que es la de clasificación y de regresión. Clasificación, básicamente, quiero poner una etiqueta a mis datos, o sea, voy a moverme en un conjunto discreto de posibles soluciones, que es una etiqueta ahí para ponerle a mis datos. Y los de regresión son cosas que quiero una salida continua que varíe, por ejemplo, en la red que habíamos visto, si cada una de mis neuronas era la propiedad de algún departamento, ¿no? Los metros cuadrados, de dónde está la cantidad de baño, ¿verdad? Por ahí el output de mi red quiero que sea estimar cuánto vale ese departamento, ¿no? Esos problemas donde mi salida puede variar continuamente con mi entrada son los problemas de regresión, y los problemas de clasificación es donde yo tengo que ponerle una etiqueta a mis datos. Y dependiendo de cuál sea el problema que esté queriendo resolver, voy a tener que elegir una función de costo distinta. Para clasificación, típicamente las funciones de... esto es todo un mundo, ¿no? Y es esto que decía Gabo, que uno puede intentar pensar cuál es la mejor función de costo para el problema que uno está haciendo. Y esa función de costo puede ser muy particular y uno se la puede tener que definir uno mismo o querer definir uno mismo. Pero en general, si estoy trabajando en un problema, por ejemplo, de poner etiquetas, eh, sí vamos a tener cosas tipo la entropía cruzada, que es la que contó Gabo, esta de la que penalizaba si yo le erraba a la etiqueta, y que esa penalización estaba muy, era muy grande si yo le erraba mucho a la etiqueta. Y tenemos otras como la función de costo de Poisson, o mismo hacer una, como decíamos, podemos inventar una para nuestro problema, dependiendo qué es lo que queremos que optimice la red. Y para regresión tenemos otra función de costo que normalmente se eligen, que es el mean square error, bueno, que es la suma de los errores al cuadrado, mean absolute error. Otra que puede ser bastante interesante dependiendo del problema es esta MAPE, que es básicamente el error porcentual, o sea, cuál era el valor original que tenía y cuál es el error porcentual que estoy teniendo sobre ese valor original que yo quería. O puedo de vuelta intentar diseñarme alguna que tenga sentido específico para el problema que estoy atacando. Pero entonces lo que vamos a hacer ahora como un primer paso eh, más elemental es definirnos 3 escenarios posibles de problemas que uno puede estar queriendo resolver con una red neuronal, y proponer cuál sería digamos, la combinación de función de costo y activación de la última capa que uno tendría que elegir para cada uno de esos escenarios. Entonces, como escenario 1 vamos a ver en un problema de clasificación binaria, como escenario 2 vamos a ver un problema de clasificación multiclase, y como escenario 3 un problema de regresión. Entonces, si estamos en un problema de clasificación binaria, normalmente una activación que es adecuada para este problema es la sigmoide. Fíjense que si estoy en un problema de clasificación binaria, yo puedo mirar la salida de mi red y que me diga si es 0 o si es 1, dependiendo de qué confianza tenga sobre la etiqueta que ponerle mi red. Y en este sentido la función sigmoide es ideal porque me satura en 0, me satura en 1. Entonces es una función que tiene una imagen adecuada para hacer una clasificación binaria. Y una función de costo
que es normalmente la que es usada para estas cosas de clasificación binaria, las que le contaba a Gabo de la entropía cruzada. Entonces, combinando, eligiendo esto a la salida de mi última capa de la red, como, como una sigmoide, y usando la binary cross entropy para medir qué también le está yendo a mi red, ya tengo los elementos, o sea, para poder empezar a entrenar mi red. Le puse la cantidad de capas que quería, la compilo, y cuando la compilo le digo, mira, quiero que encuentres el mínimo de la entropía cruzada, y bueno, y le doy algún método para que llegue a ese mínimo, y ahí puedo entrenar una red que clasifique, que tome una decisión entre dos opciones, ¿no? Una clasificación binaria. Y esto entonces traducido al lenguaje de Keras sería poner en mi última capa una cosa así, ¿no? Una salida que es 1 y que la activación sea sigmoide. Entonces mirando esta única neurona, si es más parecido a 0 voy a decir que es la clase A, y si es más parecido a 1 voy a decir que es la clase B. Incluso el threshold yo también lo podría variar, es decir, cuando caigo para un lado o para el otro, eso después lo interpreto yo. Pero la idea entonces, si pongo esto como última capa y esto en el compile, si le digo que la loss quiero que sea la binary cross entropy, fíjense que esto de acá es básicamente le paso una función que ya viene en la librería. En TensorFlow, Keras, losses, tengo un montón de funciones de costo para elegir y elijo de binary cross entropy. Bien, y yo puedo querer extender este problema y en vez de querer ponerle una etiqueta, puedo querer elegir entre n etiquetas, ¿no? Si tengo, por ejemplo, una imagen y quiero clasificar si es uno de 10 tipos de animales posibles, voy a tener una salida para los perros, una salida para los gatos, una salida para los caballos, una salida para las ranas, ¿no? Y cada una de las neuronas de mi capa final va a ser una etiqueta posible para mi instancia de entrada. Y para hacer esto, lo que tengo que elegir como activación de la última capa es una función de activación que se llama softmax, que es básicamente una generalización de la función logística, pero normalizada para cuando tengo n outputs. Y de la misma manera, tengo la categorical cross entropy, que es exactamente lo mismo, que es generalizar la entropía cruzada binaria para n clases. Entonces yo con este combo, si elijo que la última capa le pongo como última capa, tengo n neuronas, que n es el número de clases al que estoy apuntando, y elijo la activación softmax, y después a la hora de compilar elijo que mi función de costo sea categorical cross entropy, bueno, ya tengo una red que puede aprender a clasificar entre n clases. ¿Hasta acá vamos bien? Genial. Y por último, tengo un escenario 3 donde yo podría estar queriendo hacer una regresión. Y para hacer una regresión, como les decía, yo tengo que poder, ya no voy a estar variando un espacio que es, si quieren, de probabilidades, ¿no? Que me lleva entre la clase 0 y la clase 1, sino que puedo estar queriendo tomar cualquier valor. Entonces, la activación de la última capa la voy a poner como una lineal, y la función de costo tiene que ser algo que me penalice en términos de una regresión. Y algo que penalice en términos de regresión podría ser, por ejemplo, el mean square error, el mean absolute error. Cualquiera de estos errores, que son los mismos errores que uno elige cuando cuando fitea una lineal también. ¿Y cómo puedo hacer esto? Bueno, de vuelta, la última capa, pongo una única neurona, que es el valor al que estoy apuntando, pongo una lineal, y después le pido que el loss sea el mean square error. Acá lo escribí distinto, pero uno podría, porque ya Keras, si uno le pone entre comillas MSE, entiende que uno quiere que use digamos, el mean square error, podrían escribirlo así también, ¿no? Poner Keras, losses, mean square error, y es lo mismo. Bien, entonces, estos son como 3 escenarios, y de vuelta, esto va a cambiar un montón dependiendo del problema, pero ya con estos 3 primeros escenarios ustedes podrían generarse una red que clasifique o que haga una regresión.
Entonces, nosotros vinimos hablando de loss, o sea, de la función de pérdida, pero otra cosa que uno suele hacer cuando entrena una red neuronal es medir el resultado en función de alguna métrica. Entonces, quería hacer esta distinción entre lo que es normalmente le decimos métrica en Machine Learning y la función de costo, que la función de costo es aquello que nosotros buscamos optimizar, y la métrica no, la métrica es una métrica, valga la redundancia, con la que medimos la performance de nuestro modelo, pero que no necesariamente es lo que nosotros estábamos buscando optimizar, digamos. Por ejemplo, en el ejemplo este que le mostraba a Gabo de las redes estas que entrenamos, mi métrica podría ser ver si es topológicamente correcto o no el espacio que encontré, y yo no estoy optimizando eso, yo estaba optimizando el mean square error, pero miro otra performance de la red que no es lo que yo estoy buscando optimizar. Entonces, igualmente, esto de alguna manera uno espera que vaya de la mano, ¿no? Porque si estoy tratando de optimizar una cantidad como el mean square error, o no sé, categorical cross entropy, ¿no? Para clasificar, después mi métrica puede ser mirar la precisión o el recall de las clasificaciones que hice, o que alguna medida de qué tanto le pegué bien a las clases o no. Claramente uno está esperando que optimizar la categorical cross entropy me mejore la precisión de mi red, ¿no? Pero no es lo mismo, digamos, son otras cosas. Entonces, ¿cuáles son las métricas que podemos usar en los distintos problemas? De vuelta tenemos una separación según si el problema que estamos queriendo digamos, enfrentar es de clasificación o regresión. Para clasificación tenemos estas métricas como accuracy, a cuántas etiquetas las pusimos bien, cosas que tienen que ver con la precisión y el recall, o la exhaustividad, digamos, qué tipos de errores cometí a la hora de cometer un error cuando puse las etiquetas, eh, cosas como podemos ver la curva ROC o el área bajo la curva, que es, ¿no?, como variar el threshold y ver cómo cambian los errores que cometo y cuantificar por eso. O de vuelta, puedo hacerme algún tipo de métrica que yo fabrique, según mi problema. Y para regresión, de vuelta, las métricas pueden ser estas cosas, que son, por ejemplo, puedo entrenar con mean square error, como tratando de optimizar eso, reducir esto, y después chequear con mean absolute error y el error porcentual cómo le está yendo a mi red. Y entonces, a la hora de elegir una métrica, uno puede elegir una serie de métricas. Cuando entrena la red, hay una sola cosa que quiere optimizar, que es su pérdida, pero después puede ir regenteando un montón de cantidades distintas. Entonces, por ejemplo, acá les muestro un ejemplo de cómo a un modelo lo compilo, le digo cuál es su función de costo, le digo cuál es el optimizador que quiero que use, y al mismo tiempo le digo, además de ir chequeándome el costo anda chequeándome esta métrica. O sea, a medida que entrenás, anda chequeando cómo es la accuracy en los diferentes pasos de entrenamiento de la red. Y acá podría poner no solo esta, sino que si pongo una coma acá y agrego otra métrica, puedo checar varias cosas en el entrenamiento. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Una pregunta, ¿podrías aclarar un poco es que no me queda claro la función de activación, la definición de la función de activación? La función de activación es la función típicamente no lineal, ¿no? Salvo en el caso de la última neurona, en una regresión, por ejemplo, pero la función de activación es, ¿se acuerdan que cada una de mis neuronitas era una función que tomaba los pesos, la matriz de pesos, tomaba la matriz de las cosas que le estaban entrando, si querés le podemos poner como un i de inputs que le están entrando a la red, teníamos alguna cosa que era un bias también, y lo que estaba haciendo era, uy, qué mal que escribo con el mouse, era ponerle algún tipo de activación a esto. Generalmente una función no lineal, ¿no? Entonces, cada una de mis neuronitas que yo dibujo tiene diferentes entradas, que son estas i, que vienen de la capa anterior, una salida, que es esta salida compartida para todas las de la capa siguiente, que es el output, y el output es esto, el output es igual a aplicar la función de activación a la suma lineal de
digamos, a una suma que le ponga un peso multiplicado por una entrada de la capa anterior, otro peso multiplicado por la entrada que viene de otra neurona de la capa anterior. Así, esta es la matriz de pesos W, como dice cuánto vale cada uno de los pesos asociados a la capa anterior. Esta es I, que es el nivel de activación de las neuronas de la capa anterior, y esto es un término de bias, ¿no? Que si quieres es un término que no depende de ninguna de las entradas de la capa anterior. Y esto, el omega, el W este que dibujé acá y el B de cada una de estas unidades es lo que yo entreno. Digamos, estos son los parámetros de mi red. Cuando yo a todos los parámetros de toda la red junta, yo acá le puse como tita, ¿no? Esta tita mayúscula, lo que yo elegí es todos los omega, digamos, y todos los B de todas las neuronas en mi red. Y la activación es esto, es esta función de acá, la función que uno aplica a esto. Ahí pregunta Nicolás, para definir los pesos al principio, ¿lo más eficiente es hacerlo de manera aleatoria o hay otros métodos más finos? Perfecto. Sí, generalmente uno es aleatorio. Hay algunas cosas que uno... una manera bastante común es un método que se llama de Glorot, que depende de cuántas neuronas hay en esta capa y cuántas en esta otra, pero básicamente es tirar los dados, ¿no? O sea, a veces definen un rango de tirar tus dados en este rango, pero básicamente tirar los dados, y es bueno, y es algo bastante importante porque es el punto en el cual empezás de tu espacio enorme de parámetros donde te vas a tener que mover, y no tenés idea por lo general. Podés intentar elegirlo educadamente, pero es básicamente solo recortar un poco el espacio de donde vas a tirar los dados. Seguís tirando los dados, siempre lo hacemos así. Hay algunas arquitecturas muy particulares que tal vez se benefician de algún tipo de inicialización de los parámetros, pero es más cosas más particulares. La función de activación a usar es en este caso será la sigmoide o se incluirán otras. En esta práctica me refiero. En esta práctica, ya vamos a ver, que es lo que la diapo acá, les voy a compartir en el chat para que vayan buscando la práctica. En esta práctica vamos a hacer un problema de clasificación multiclase. Entonces vamos a estar en el escenario 2, ¿no? Vamos a usar como función de activación. Al final de mi red vamos a usar una softmax. Y para las neuronas intermedias, pueden cambiarlo. Les dejo que tienen la libertad de poder elegir que sean sigmoides. Normalmente tiene que ser alguna función no lineal, eso es importantísimo porque si no, toda la red colapsaría a solo una combinación lineal de la entrada, ¿no? O sea, si uno compone combinaciones lineales, tiene una combinación lineal, entonces es súper importante que sea una función no lineal. ¿Cuál es la no linealidad que yo elijo como activación? Bueno, eso también es tema de estudio. Normalmente se usaban sigmoidas o tangentes hiperbólicas, y ahora lo más común es que se usen un tipo de activación que se llama ReLU, que son una activación que tiene una discontinuidad en la derivada, digamos, una función partida que hace así y así. Y bueno, pero por un tema de que es bueno algorítmicamente, numéricamente, cuando uno hace el proceso de backpropagation, lo que pasa es que la sigmoide, ¿vieron la sigmoide que yo mostré que es esta que satura en 0 y en 1? Muchas veces la derivada de esa función, cuando uno se va muy para este lado, muy para este otro, es casi 0. Entonces, eso hizo que se prueben distintos tipos de activaciones, y ReLU es una que se usa bastante. Les pongo acá el link. Ahí contesto la pregunta del chat. Softmax es si voy a hacer una clasificación multiclase, sigmoide si voy a hacer una clasificación binaria, y si voy a hacer una regresión, normalmente a la última capa es una lineal. Bien, estamos entonces para ir ya, pudieron abrir, creo que tienen que tocar como en Opening Collab,
sea, van a ver como una cosa rara que se sabe, tocan Opening Collab, de vuelta, se lo copian a su drive y ahí lo pueden modificar. Bien, ahí Julieta pregunta si sí, en general su función de costo la está monitoreando todo el tiempo. Entonces, sí, puedes usar loss y le puedes avisar que la métrica sea lo mismo que el loss, pero ya lo monitoreas porque eso ya por default lo vas monitoreando. Normalmente en las métricas uno le agrega otras cosas para que monitoree además de la función de costo. Bueno, entonces hagamos ¿alguno tiene alguna pregunta antes de ir a los grupos, ir al notebook? ¿No? Estamos listos Una para... duda más. Sí, Em, Cuando hablamos de la topología y de las métricas que usamos, los cambios en la topología, o sea, la eficiencia de los cambios en la topología se miden también con los distintos tipos de errores que tenemos. justo el tema de la topología era una cosa súper específica de una cosa que hicimos con Gabo, que era un problema donde Perfecto. nosotros nos importaba monitorear eso en particular. No es algo normal, digamos, que uno quiera medir. Yo lo contaba como algún tipo de medida de éxito que uno puede hacerlo todo lo personalizado que uno quiera. Digamos, y en particular contaba eso porque es una medida de éxito muy rara y muy particular que nos importaba a nosotros, que es, ¿tomó esto la topología adecuada? Claro. Ok. Bueno, entonces vamos a las secciones de grupo. Espero que todos ya tengan ahí disponible a mano para usar el notebook. Te vamos a hacer 10 salas y bueno, y voy a ir pasando. Me van a ver ahí medio raro aparecer en los grupos, pero voy pasando y les pregunto cómo andan. Cualquier cosa también me pueden llamar. Ya saben. Gonza, ¿estás por ahí? Ahí va. No tenía apagado el coso. Acá, ¿cómo va? Bien, No. me mandas a las 2, yo soy el que seguro te va a Dale, molestar todos los perfecto. días. Sí, no hay problema. Voy a fijarme si puedo empezar lo vengo diciendo, me voy a fijar si puedo usar el cel como micrófono en la compu, pero bueno, todavía no lo hice, pero lo voy a hacer. No te hagas drama, o sea, no hay ningún problema. La 2 es, la sala 2. Dale. Ahí están los dos Juanes. Genial, estaba chequeando eso. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va?
máxima. 255, sí. 255. ¿No es 256? En realidad es, si cada píxel está representado por un byte, va de 0 a 255 y en total sí serían 256 valores. Pero va de 0 a 255. Ok, cada píxel está representado y va de 0 a 255, teniendo 255 lo más blanco y 0 lo más oscuro. Eso. Sí, Ok. sí. Buenas. Buenas. Hola. Entonces, Bueno, estoy medio temprano. Pero ¿cómo vienen? ¿Todo bien? sí, bueno, no, por ahora creo que bien. Bien, bien, Genial. bien. Genial. Yo tengo una pregunta, si me permiten. De esa representación, ese histograma que está debajo de la foto del ankle boot, ¿cuál es la big picture? O sea, ¿qué es lo que hay que tomar de eso? Simplemente la distribución de los píxeles. Los valores que puede tomar cada píxel, pues después los estamos normalizando. Para entrar a la red no le vamos a poner valores de 2 a 0 a 255, sino que lo vamos a pasar a valores de 0 a 1, digamos. Entonces, la idea era ver que cada una de estas imágenes, mirar un poco si quieren el contraste, ¿no? Teníamos como partes más apagadas y partes más prendidas, y que esos valores varían entre 0 y 255. Perfecto. Gracias. Yo también tengo una pregunta. No me quedó todavía 100% claro. Esto de acá es el número de imágenes que vamos a empezar a tener en la red. Ahí tienen, por un lado, los datos con los que van a entrenar, y por otro, los datos con los que van a testear. Esta cosa de voy a entrenar con 60.000, voy a testear como performance sobre 10.000 con los cuales no entrené. Entonces esos dos grupos son esos dos grupos. Tienen 60.000 Ok. imágenes de 28 por 28 en ese tensor que se llama Xtrain, y 10.000 imágenes de 28 por 28 en el tensor que se llama Xtest. Ok, listo. Era solo por corroborar. Genial. Genial, gracias. Y otra pregunta. Espérate, no te vayas. ¿Dónde está? ¿Se fue? No, estoy acá. No, Listo. La otra pregunta, antes de que te vayas. Estábamos discutiendo lo que significaba when, cuando estás floteando, que dice PLT tight laid out. Ajá, esa específicamente. Cuando lo buscas en la documentación dice que está relacionado con padding. Entonces yo no estaba 100% segura si es como una forma de plotear cuando haces el padding con los ceros alrededor de la imagen para preservar la información de la imagen. ¿Es relacionado a esto o Es no? puramente cosmético ese tight layout, ¿no? O sea, no está modificando en nada lo que está pasando, simplemente es para cómo va a acomodar la imagen, para que se pegue más, digamos, se compacte más la imagen que va a representar Matplotlib, y muchas veces se pone como reflejo, digamos, pero no, es puramente cosmético, no está haciendo nada sobre las imágenes, solo en cómo se presenta ese cuadriculado. Como dice, automatically adjust subplot parameters to give a specified padding. Es que, pero es una cuestión de No, cómo se ve o sea, podría no estar, no va a modificar en nada los datos que van a entrar a la red, es simplemente cómo se está mostrando en esa celda los dibujitos. Claro. Entonces no está relacionado con padding. Claro. Pero igual sirvió la explicación, yo no sabía qué era. Listo, gracias. No, por nada. Cualquier cosa me llaman, voy a ir dando vueltas. dale. Dale. Gracias, Gonzalo. Nada. gracias. Gracias. La accuracy o la métrica que usemos. Buenas. Hola. ¿Todo, Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? todo bien? Sí, sí. Genial. Sé que todavía es temprano, pero bueno, empiezo a dar vueltas ahora. Genial. Esto de los epochs era la cantidad de vueltas que iba dando, ¿no? ¿Cuántas veces volvía a entrenar el modelo a partir de su propio rendimiento? Claro, es la cantidad de pasadas totales del dataset, ¿no? O sea, uno pasa el dataset por toda la red para acomodar los pesos. Cuántas pasadas de todo el dataset hace es lo que llamamos epochs. Genial. Y recién también surgió la duda, ¿el optimizer Adam tiene que ver con el tema de backpropagation, digamos, el optimizador para
que se usa, Exactamente. digamos, para hacer eso. Ok. Exactamente. La clase que viene vamos a discutir bastante más en detalle qué opciones tiene uno para cómo hacer el backpropagation, digamos, no es trivial. Y bueno, y Adam es un método bastante usado para hacerlo, que anda bien en muchos casos. Genial. Genial. Gracias, Gonza. No, por nada. O cualquier cosa me llaman, sigo dando vueltas. Dale. 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 ¿Quieren pasarle eso? O sea, el número de epochs es un... A ver, fíjate dónde ¿Lo Puedes pasaste limitar. o lo decís solo? Está ilimitado, No, pero está lo puesto. puedes limitar. Un backpropagation claro. entero, ¿qué quiere decir? ¿Que cambiaste todos los parámetros, todos los pesos una vez? ¿O qué ¿Cómo? quiere Ahí decir? está Gonza, Buenas. que Un nos backpropagation puede... entero. Hola. Hola. Hola, Gonza. ¿Cómo va? Buenas. Eso Em, estábamos discutiendo, si el epoch es un ida y vuelta de backpropagation o Bien, si es solo una ida y el segundo epoch es la vuelta. bien. Y qué sé yo, Lo, importa el número, lo ¿no? vamos a discutir en detalle en la clase que viene eso, pero básicamente cada epoch es haber pasado todo el training set una vez por la red. Y haber pasado quiere decir haber actualizado los pesos mirando todas las instancias una vez, digamos. ¿Cómo actualizás esos pesos? Va a depender de el batch size que elijas y el método de optimización que elijas, pero básicamente el epoch es cuántas veces tu red vio a cada una de tus instancias, si querés. Vos tenías 60.000 imágenes acá. 10 epochs quiere decir que 10 veces pasaron las 60.000 imágenes por la red. Después, ¿cuál fue la cuenta más en detalle que hiciste con esas imágenes para actualizar los pesos? Depende tanto del batch size que elijas como del método de optimización que elijas. Básicamente uno no pasa a todas las instancias porque es un garrón. Pasar, digamos, no está bueno pasar todo junto, entonces uno pasa de a paquetitos. Por eso se elige ese batch size. Pero eso lo vamos a discutir la clase que viene. Perdón, Tengo ¿y una- el batch size lo pasás todo junto antes de actualizar los pesos? Cada batch size es una pasada de un grupo de instancias Mm. y cada batch size viene con una actualización de pesos. O sea, vos pasás el batch size, actualizás. Pasás, Ah, ok. O sea actualizás, que pasás. mirás, en este caso, mirás 6.000 imágenes antes de actualizar los pesos. O sea, no es que cada imagen actualiza los pesos. Ojo, porque en cada epoch pasan un montón de batch size. En cada ¿No epoch eran 10? Creo que eran 10. son 10 epochs, pero en un epoch es una pasada de todos los datos. Pero todos esos datos no los pasás todos juntos, sino los que los pasás de a paquetitos de a32. Entonces, Ah, en no, una, nosotros en vimos un que había- epoch vas pasando de a paquetitos de a 32, entonces tenés que hacer 60.000 dividido 32 para saber Ah, cuántos paquetitos vas a ¿Qué pasar. eran los de...? Había 6.000 que decía antes. ¿Qué era eso? Entonces, más ¿Esto te arriba. Vuelve referís para arriba. a esto? Ahí. Es la cantidad de cada la clase cantidad que de cada tenés. categoría. Es Ah, un ok. dataset balanceado, Ah, se le bien, dice sí, que es ok, que ok. todas las clases tienen la misma cantidad. Perfecto, perfecto. ¿Te puedo hacer una consulta más, Gonza? Sí, ¿De esto? obvio. Nosotros acá estamos trabajando justo con imágenes de 28 por 28, ¿no? Sí, sí. Que son una cantidad de bits como de información específica. Sí. Si los datos se lo va pasando de a 32 bits, ¿no? O De a 32 ejemplos, de a 32 imágenes. Ah, 32. Ok. Ok. Yo pensaba tipo que capaz cortaba. O sea. No, son como que, 32 instancias. Y cada instancia es una foto. O sea, cada instancia Ok. es una imagen. Y pasa esas imágenes como inputs, o las va pasando de a una, o las pasa tipo las 32 al mismo tiempo. Lo que hace es, para hacer una pasada, en realidad vos haces, ponés la imagen, calculás cuál sería la salida de esa imagen, y ahí ves que le está cerrando, ¿no?, a lo que vos querías, y después vas para atrás, sabiendo cómo le está cerrando, cuánto le está cerrando, vas para atrás y actualizás los pesos de la red. Ahora, Ok, la eso no siguiente lo imagen. haces imagen a imagen, sino que lo haces de a grupos de a 32 fotos. O sea, pasás 32
y actualizás el promedio de los 32 pesos juntos, digamos. El costo de 32 imágenes pasadas de... Ok. Exactamente. Sí, y el cálculo del categórico, el cross entry, lo hace por batch y después un promedio o algo así. Es una re buena pregunta. Y sí, hace eso. Lo calcula por batch y después es un promedio. Entonces, lo que ustedes leen como reporte ahí, a veces después si lo calculan sobre todo el dataset juntos les da un poco distinto porque en el proceso de haber pasado va cambiando. Y por ahí ya pasaste el primer paquetito y se fijó que ahí el loss era tanto, pero cuando está pasando al paquetito número 50, probablemente el loss del primer paquetito ya pasó. Pero bueno, Pues por ya una acá. cuestión de optimización lo va calculando medio al vuelo. Ok. Después, si uno quiere una medición más precisa, siempre puede pasar todos los datos juntos y calcular el promedio de todos los datos juntos. ¿Y hay criterios consensuados de qué es un buen lost? O sea, punto, no sé en cuánto termine, punto 30 y algo. ¿Te quedas tranquilo? O sea, ¿hay El que más consensos te para tiene que, eso? O el que más te tiene que tranquilizar es la de la derecha, que es como el el poder bad de loss? generalización, claro. Y depende un montón de primero cuál sea la función de costos que estés midiendo y cómo sea tu problema, qué tan difícil sea tu problema. O sea, eso no hay un... De hecho, dependiendo de la forma en las instancias, todo cambia. Y eso no hay un consenso general. Lo que generalmente vos sí querés que pase normalmente es que eso converja de alguna manera, ¿no? O sea, como que que no te quedes corto con la cantidad de veces que pasaste los O sea, datos. no es como con ciertos estadísticos que hay cierto consenso. Onda, Sí, desde eso punto numéricamente 80 puede tenés... ser distinto para cada tipo de problema también. No es que Ok. menor a 0,3 va a estar bien en cualquier caso. Me parece que lo otro que te sirve mucho es mirar la accuracy de validación en estos casos también. Exactamente, ponen un problema con una loss, tenés una accuracy buenísima, y en otro problema con la misma loss tenés una accuracy que es mala, digamos. Eso va a depender de tu problema. Ah, pero la accuracy es mucho más concreta, ¿no? Porque te dice, bueno, cuánto le estás pegando a la predicción en tu set de validación. La accuracy era la métrica en este caso y vemos que no cambió demasiado, a pesar de que el bad loss sí fue mejorando un poquito, aunque sea. Acá Sí, como que la primera pasada me dijo que ya hace todo lo máximo, casi lo máximo puede ser. Claro. La accuracy en el validación subió de .82 a .84. No es mucho, pero... Sí, como que mejora mucho al principio y después va de a poquito, ¿no? Sí, después simplemente fluctúa ahí. Ese es un modelo muy sencillo para, digamos, Sí. tanto para pitear como para tratar de generar la predicción sobre las imágenes. Es como el modelo más sencillo posible sobre este dataset, pues son 10 neuronas, una para cada clase, es como lo más elemental. Pues más adelante tienen que ponerle más capas. Bien. Okay. Bueno, los dejo y cualquier cosa me avisan. Dale. Y la última, perdón, Gonza, una Sí. última. Entonces acá accuracy es también de alguna manera la diferencia entre loss y bad loss. Loss es cómo está performando tu función de costo sobre tu training set. Bad Sí. loss es cómo O el está test. performando sobre el test set. El accuracy es otra manera de medir cómo está performando, que no es la que estás optimizando, que es básicamente fijarte en la clasificación, cuántas veces está diciendo bien, esto es un zapato o no, digamos. Y ese es la accuracy que estás viendo ahí, es el porcentaje de las veces que vos hiciste esa clasificación de manera correcta. Ok, listo. Bueno, paso cualquier cosa, me avisan. Dale, gracias. Buenas. Bien. Ah, mira, ahí está. Ay, justo. ¿Cómo va? Mal. Mal. Estamos queriendo interpretar esta
el entrenamiento? O sea, cada época, ¿qué está haciendo entre una época y otra? Bien. Cada época es una pasada de todo tu training set por tu red neuronal. Entonces, cada época es, vos tenías 60.000 imágenes que eran tu training set. ¿Cuántas veces vio esas 60.000 imágenes tu red? Cuando pasaste por primera vez todas las imágenes por tu red, lo contás como una época. O sea que acá tu red está actualizando, digamos, mirando tus imágenes 10 veces, porque tus 60.000 imágenes pasaron todos una vez en la primera época, 60.000 todos una vez en la segunda época. Entonces, en cada época, ¿cuánto pasaste todas las imágenes juntas? Todavía no hablamos, la clase que viene vamos a definir bien qué es batch size y qué es epoch, pero la idea es que uno no pasa todo junto, sino que pasa como de a paquetitos, ¿no? O sea, no es bueno pasar todas las imágenes juntas, entonces pasa de a paquetes. Entonces, en cada epoch, ustedes ven ese número que va cambiando, que dice 1875, son la cantidad de paquetitos que si uno hace 60.000 dividido batch size, que es 32, ese batch size es la cantidad de imágenes que está mandando en cada actualización, digamos. Entonces la red lo que va viendo va actualizando paquetes de a 32 imágenes. Y cuando Espérate, terminó ahí de cuando pasar... decís actualizar, cuando Sí, decís actualizar, es vos mandaste un paquetito y el chabón actualiza después de ese paquetito los pesos. exactamente. Ok. O sea Exactamente. que en tu época actualizaste 32 veces los pesos. 1875. O sea, vos pasaste a paquete de a 32 imágenes, pero tuviste que pasar 1875 paquetes. O sea, cada 32 imágenes calculás la función esa de pérdida. Exactamente. Vos mirás de a grupos de a 32 imágenes y tomás en cuenta los 32 gradientes, los promedias y actualizás. Ok. Pero, ¿por qué acá la función de costo va bajando? Porque es el objetivo, vos le pedís a tu red, Ah, bajá ok. esto, digamos. O sea, es justo el loss en el training set, que es lo que estás señalando ahí, es el objetivo de tu red. Vos a tu red le decís, mira, cambiá los pesos para que esto sea lo menor posible. Y eso es posta lo único que le importa a la red, digamos. Es tipo, intentar bajar ese número. Pero ¿y cómo sabes que 10 epochs te alcanzan para bajar ese número? No lo sabemos, no lo sabemos de antemano. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta más? O sea, en el medio de cada época, ese loss también es como que va bajando en cada una de las 1800 y pico de veces que estás pasando los paquetitos de 32. Sí. Ok. Lo que ves ahí es un reporte del promedio se va guardando cómo va calculando el loss y te reporta un promedio al final. Pero si uno quisiese poner en el último paso, que dice el loss 3614, que tiene 0.3614, ese en realidad es un promedio de que fuiste pasando, factorizando. Si vos quisieses saber posta para tu training set cuál es el loss al final, tendrías que pasar todo junto, ahora sin tocar los pesos, y calcular el loss. Pero eso suele ser una buena aproximación, ¿no? Hola, buenas tardes para todos. Soy Mariano. Buenas. Che, Gonzalo, primero gracias por dejarme estar acá. No pasa nada. No, yo te había escrito el mail la semana pasada. Genial. Che, te hago una pregunta. Sí. No, dos. Agarro una época, paso 32 imágenes. En esa pasada tengo ciertos pesos y después lo actualizo a la siguiente y así lo hago 1875 veces por cada época. Exactamente. Y en la época 2, ¿tengo alguna memoria de la época 1 o comienzo de nuevo de cero? Tenés toda la memoria. O sea, vos empezás con unos pesos casi random de la red y vos en la primera época le fuiste dando un par de mazazos para acomodarlos, ¿no? Y por cada batch los vas intentando acomodar más. Sí. Y bueno, y cuando terminaste de pasar todas tus cosas, te quedaron unos pesos y en esos son los que seguís en la siguiente época. O sea, los pesos van cambiando y son siempre los mismos. O sea, empezás random y empezás a pasar los batch y a pasar las epochs y lo que vas haciendo es tratando de mejorar un poquito en cada pasada los pesos. O sea, los pesos finales de una época son los iniciales de la siguiente. Exactamente, exactamente. Gracias. No, por nada.
Genial, Bueno, gracias. los dejo seguir y después cualquier cosa me avisan Dale. y vuelvo. Dale, gracias. Del modelo es que te prediga y le tenés que pasar lo que querés que te prediga. Algo así. Perfecto. Sí. Está bien. A ver. Como una... Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va, Gonzalo? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Genial. O no los molesto, no quiero molestar. Paso para ver si tiene alguna consulta o algo. Cualquier cosa me avisan. Dale. Gracias. El modelo ya está Claro, y entrenado. según esto Ok, sería el me último, perdí. ¿no? El más cercano a 1. Buenas. Hola. Tenemos una pregunta. Justo caíste. ¿Qué es Genial. val loss y val Los. categorical accuracy? Perfecto. Esos son, cuando vas entrenando, vas chequeando cómo es tu función de costo en tu training set. Eso es lo que ven ustedes como loss al principio. Y cómo es tu función de costo en tu test set, que es lo que ven como val loss, que es básicamente validation loss, pues se le suele decir validation set al training set. Entonces vos vas chequeando las dos cosas, digamos. El de la izquierda, el loss, es el que vos estás entrenando tu red para mejorar eso, ¿no? O sea, estás mostrando las instancias y estás tratando de bajar en el training set lo más que puedas eso. El otro es sobre instancias que vos no le estás mostrando a tu red. Y es para ir chequeando cuál es el poder de generalización de tu red. Buenísimo. Ahora estamos corriendo el de Estamos en L1. el segundo modelo, en el de Genial. L1. Genial. Igual, ahora que vemos el loss, no se terminó de planchar mucho con 10 corridas, o sea, está variando el segundo decimal, creo, ¿no? O sea... ¿Querés agregarle? Perfecto, pueden tocar eso si quieren, ¿eh? O sea, pueden ponerle 20, total, es un modelo que Igual entrenan. perdemos la comparación, ¿no? Si le subimos. Dale, hagámoslo con 10 y después... Después comparamos. Si no hace el run before hasta el final y listo. ¿Cómo? No entendí. Claro, para ansiosos, andar la celda a la que imprime los pantaloncitos, los weights, los pesos, y poner el run before y corre solo hasta ahí. Ah, pero vos había una celda que no querías correr. Eso lo va a romper. Acabo de correr. Así que no te preocupes, ya la pisé. Alguien tiene una foto, así que. Yo tengo. Igual esta quedó como estaba. Creo que no corrió con datos nuevos. Porque me sale ¿no? Debe ser que me salté Yo creo uno. que te salté hasta el 1. Sí, porque está esta 34 y acá está la 24. Entonces, Juanca, la voy a copiar ya que estoy. Y esta es la que no quiero. Quiero copiar esto. Duplicar la celda. ¡Apa! ¿Qué es esto? No, señor. Copiar celda. Y pegar celda. Entonces, esta es la vieja y esta es la nueva. ¿No? Esta es la nueva. La segunda va a ser la nueva. ¿Cambió? Sí. Sí. Dio más alto la confusión esta. Ajá. Y esta 140 dio más baja. Y esta 146. Igual en general dio mucho peor. Fíjate que el valor diagonal es 300 contra 500. Es verdad. Sí, No, esta casi dio 600. horrible. Y el F1 score promedio, ¿cómo dio más o menos en cada uno? Los pantalones siguen funcionando re bien, pero... Cada promedio da .79 y el de arriba, ¿cuánto daba? .84. Los dejo y cualquier cosa me avisan. Bueno, gracias. Bueno. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. Gonzalo. ¿Cómo va eso? Bien. Bien, tratando de Genial. entender. Genial. Gonza, ¿por qué normalizabas arriba en el paso de tener las imágenes en escala de grises y después las normalizabas? Era algo que nos había quedado. Perfecto.
Suele ser una buena práctica normalizar las entradas, o sea, pasarlas a un valor que esté entre 0 y 1. Es algo que se suele hacer y numéricamente a la hora de entrenar te conviene hacer eso. Y en general se suele hacer antes de entrar a una red, agarrar a todos tus features y llevarlos a un... Piensen que después vamos a estar ajustando cosas y por ahí si vos tenés un feature que varía entre, no sé, por decirte una cosa, varía entre 0 y 10.000, otro que varía entre 0 y 1, tal vez numéricamente después le des menos bola al que varía entre 0 y 1 porque por ahí el gradiente te dé mucho más grande el que va entre 0 y 10.000. Entonces, por cuestión numérica se suele llevar todo a una cosa común de decir, bueno, pongamos todos los valores entre 0 y 1 y vamos con esto que está normalizado. En principio es verdad que vos podrías pensar que, total, lo estoy multiplicando por un peso y ese peso podría tomar el valor que yo quiero, ¿no? O sea, la entrada la multiplico por un peso W que lo estoy aprendiendo. Y es verdad eso, pero numéricamente es más sano normalizarlo. Genial. Ok, acá cuando arrancamos, acá que decía que teníamos que, para analizar luego, comentar anterior y descomentar esta línea. ¿Esto qué sería? ¿Ahora que tenemos que hacer esto? Bien, Porque, o sea, corrimos todo. Cuando terminan de pasar, que después ya van al multicapa, digamos, abajo hay uno que tiene varias capas, Sí. antes de pasar a ese, cámbienlo y vean qué pasa con los valores y eso, si le cambian ese valor. Ok, o sea, seguimos acá, ¿no? Sí. ¿Qué es el support ¿qué es el ¿Cómo? support que devuelve la matriz esta de reporte de clasificación? Perfecto. El support es la cantidad de imágenes en esa clase que tenés. Este era todo re lindo y tienen como toda la misma cantidad, o sea, es un dataset súper balanceado. Y tienen... Eso, ¿es importante que estén balanceados los datasets? O acá No, es súper importante. para que te fite bien, ¿no? Porque si me muestro un solo zapato... Sí, si tiene de una clase mucho menos que de las demás clases, uno tiene que usar algún tipo de mecanismo para darle el mismo peso a esa clase que a las demás clases a la hora de entrenar. Si no, esa va a estar penalizando un porcentaje muy pequeño de las veces comparado al resto de todas las clases. Entonces ahí tenés mecanismos. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, así flasheando como cualquier cosa, si quiero, tipo, chamullando, tengo una foto de un cielo con pajaritos, y quiero que me identifique los pajaritos, y le digo, no sé, ponerle los píxeles que son pajaritos, no sé si está bien el ejemplo que estoy dando, pero en un ejemplo donde hay mucha más chance de que sea una cosa y no otra, ahí también me conviene poner balanceado, o sea, le pongo igual de recortes de pajaritos que de cielo, no sé si se entiende. Perfecto, sí, ahí tendrías harías poner un problema de clasificación binaria, donde tenés fotos del cielo. Un 1 si hay pájaro y un 0 si no hay pájaro. Sí. Ahí te conviene ponerlo balanceado, ponerle 50% de cielo y 50% de cielo con pajarito. O sea, siempre lo más sano es que estén balanceadas las clases. Si es una variación de 7.000 y 3.000, más o menos es del mismo orden. Los problemas aparecen cuando tenés, no sé, 1.000 y 15.000. En esos desbalances es donde empieza a andar peor la cosa. Aunque yo sepa, por ejemplo, eso, que mis datos vienen con un sesgo, que hay más chance de que sea una cosa u otra. Sí, porque a vos depende de qué estés queriendo optimizar, pero vos querés, digamos, optimizar tu red para que haga la tarea de decir si hay o no lo mejor posible, digamos. Entonces, si eso es tu objetivo, la idea es que lo intentes poner de manera balanceada. Genial. Gracias. No, por nada. ¿Qué son los otros datos? O sea, la precisión esta es cuántas veces le pega, digamos, ¿no? Del total, ¿no? O sea, entre 0 y 1. Exactamente. Es para cada clase la precisión. Ok, sí, y hay algunas clases que le pega con más precisión que otras, digamos, eso debe ser porque, no sé, es más fácil distinguir una bota que, no sé, que una campera de un buzo, digamos, una cosa así, ¿no? Sí. Y después los otros datos que da, recall y F1 store. Sí, esas fueron las que puso Gabo, las expresiones en la clase.
Son, ok, no son una, creo que recall, la traducción es exhaustividad, me parece. Y la otra F1 es una medida que combina. Una división de los Que dos. claro, combina recall con precision. Que básicamente una es de todas tus muestras, de todo el universo de positivos, ¿cuántos positivos está diciendo que son positivos? Una cosa así. Y el otro es, ya me marea, pero uno te está hablando de qué tan selectivo sos a la hora de agarrar las cosas y el otro te está hablando de qué tan exhaustivo sos. O sea, si vos tenías, no sé, 1000 casos de, no sé, que era una bota, ¿cuántos de esos 1000 agarraste? Y el otro te está diciendo qué tan, por ahí si vos agarraste todas las botas, pero también agarraste 500 más que no eran botas, te penaliza por ese lado, digamos. Uno es tipo, qué tan si no me sale la palabra, selectivo sos para decir qué es, y el otro es qué tan exhaustivo sos, o sea, si agarraste todos los que eran positivos. Es más fácil ver el grafiquito de tipo los diagramitas que contarlo, pero son medidas muy, muy simples de... Negativos. Exactamente. O sea, combina, cuando vos dibujás tu matriz de confusión, ahí lo estás pensando como una clase contra todas las demás, y con esos 4 cosas de tu matriz de confusión, digamos, errores tipo 1, errores tipo 2 y aciertos, podés armarte diferentes métricas, que es este sobre este más este, ¿no? Son ese estilo de cosas. No es nada muy complejo, son distintas maneras de medir la performance. Ok. Y abajo es esos que hay 199 botas que creyó que eran zapatos, no sé qué. Acá, digamos, estos números es así como dice ella, eso, Gonza. Tienen que fijarse, claro, ponele, en esta matriz, la clase 0 correspondería como a la columna 0, ¿no? Clase 1, columna 1, clase 2, y ahí lo que ves es cuántas veces en ponerle así, tenés cuál es el valor real, y así cuál es el valor predicho. Entonces vos querés que se te llene solo la diagonal, eso sería lo ideal, pero lo que te queda fuera de la diagonal son errores de clases que vos dijiste que eran unas y eran otras, digamos. Claro. Y que uno sería, digamos, este sería, ¿cuántas veces, no sé, los zapatos lo confundiste con botas? O sea, ponerle que estos son los zapatos y estos son las botas. Y entonces, porque, o sea, son distintos. Pensalo como digamos, que ¿no? por ahí el zapato es tipo la primer fila, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces zapatos dijiste que eran zapatos? Son 868. ¿Cuántas veces los zapatos dijiste que eran botas? Son 1. ¿Cuántas veces los zapatos dijiste que eran camisas? Son 14, ponele. Claro, y después estos sería como al revés, ¿no? ¿Cuántas veces dijiste que la camisa es zapato, digamos? Exactamente. No me acuerdo bien ni cuáles eran los órdenes, ni bien si esa matriz era así o estaba traspuesta, digamos, pero esa es la idea, que en uno tenés los predichos y en otro los reales. Ok. Perfecto. Bueno, dice, ¿qué está mirando la red? Al tener una red simple de una sola capa... Los dejo, cualquier cosa me llaman, perdón que... Gracias. Sí, bueno, está Gonzalo. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Gonzalo? Hola. Bien. Teníamos una duda, había 2 dudas, creo. La primera o la más reciente es cómo hacer para predecir una clasificación de otra imagen, ¿no? Teníamos esa línea que dice salida igual a, qué sé yo. Si queremos predecir la clasificación de otra imagen, ¿cómo hacemos? Cambien ahí, por ejemplo, 2.3. Perfecto. X-test, 2.3. Es lo que hicimos. Y entonces entendimí bien, creo. Sí. Ahora, nosotros vimos que, por Yo ejemplo, no entendí esa parte. Tu pregunta, ¿por qué es 2.3? Estás significa eso un poco? eligiendo la imagen 2 o la imagen 1 o la imagen tanto. Creo que lo había escrito así porque, o sea, lo más normal sería poner X-test evaluado en 0, o en 1 o en 2,
Pero Ajá. creo que te tiraba error cuando lo ponías así, y por eso lo Sí, sí, puse. tira Prueben, error. fíjense, si ponen 2 solo, te tira un error porque espera que le que tenga una dimensión más eso. Entonces le tenés que poner 2,3 porque tenés como una lista que tiene un único elemento y no un único elemento. Es difícil lo que estoy diciendo, pero si vos pones el 2,3 es como algo que tiene una lista, algo que contiene algo que es de un único elemento, y eso lo toma bien el shape, pero si vos le evaluás en un solo valor, ponerle xtest 2, es solo el elemento, entonces ahí no entiende qué hacer con eso. Ah, porque Pero yo es pensé básicamente elegir un que elemento, nada más. yo pensé que ahí era que estaba seleccionando, digamos que antes decía 0, 1, ¿verdad? Entonces yo pensé que estaba seleccionando la row 0 y la columna 1. Como el 0 estaba al lado de la izquierda del column y el 1 estaba a la derecha, y xtest es una matrix, no es un vector. Entonces estoy un poco confundida cómo estaría, ok, 2 en verdad sería la tercera imagen y el 3 representaría la, 0, 1, la cuarta columna, Bien. En realidad ahí lo ¿no? que le está diciendo es, si vos quisieras tomar tipo fila, columna, si eso es una matriz, tendrías que poner una coma, ¿no? O sea, 2,3, ahí estás indexando, anda a la fila 2, columna 3. Acá lo que le está diciendo cuando le pones un solo valor es agarrar tal fila. Si pusiésemos 2, es la fila 2. Y si le pones, le pones 2, 2,3, decís como agarrar todo lo que esté entre la fila 2 y la fila 3, que es básicamente la fila 2, ¿no? O sea, pero es una manera, o sea, lo que a uno le gustaría poner ahí es solo un 2, pero por una cuestión de shapes de los vectores, que vos pongas solo 2 no le gusta, entonces vos tenés que poner 2, 2,3. Y asume que está agarrando todas las columnas. Exactamente, estás agarrando Agarrando todas las el primer índice, o sea, de los primeros índices, que si querés lo puedes pensar como filas, estás agarrando todo la primera dimensión, estás agarrando lo que está en el índice 2, y en todas las demás dimensiones lo agarras completo. Si fuese filas y columnas, agarrás tipo todas las columnas. Y tampoco le gusta, uy, se fue. Tampoco le gusta si le metes, por ejemplo, no sé, 1, 2 puntos. Entonces agarrás fila 1 todos los puntos de las columnas. No, eso no lo va a entender, creo. De vuelta por un tema de las dimensiones de las cosas. Ok, Son perfecto. los mismos datos, pero viste como, no sé si habrás visto a veces en Python que vos podés tener un vector que tiene dimensión, no sé, 10, nada o 10,1, y es lo mismo, o sea, es un vector de 10 dimensiones, pero tiene como el shape distinto, y es una cuestión de cómo usa el predict ese tensor. Perfecto. Y hay, por ejemplo, ¿no? Que corrió la predicción, ¿no? Y busca el máximo y nos da que la clase asignada por la red es 1, pero que la clase real es 9. ¿Eso qué significa? Que le está errando, o sea, cuando vieron la matriz que ven cuando corren tipo el reporte de clasificación, que ese es uno de los casos que está fuera de la diagonal. Está bien. Que vos le tendrías que haber puesto un 9 y le pusiste un 1. Claro. Bien. Perfecto. Entonces, la matriz de confusión, la diagonal de la matriz de confusión, ¿qué es lo que nos dice exactamente? ¿En qué? Cada fila corresponde, por ejemplo, a la etiqueta real. Y cada columna a la etiqueta predicha. Entonces, si vos, la etiqueta real era zapato, ponele, fila 0, por decirte. Si vos dijiste que era zapato, suma un poroto al 816 que tenés ahí, que es lo que querés que suceda, que era zapato y dijiste zapato. Ahora, si vos era zapato y dijiste camisa, va a sumar un poroto al 1, por ejemplo, ese que le erraste ahí. Entonces vos lo que querés es tratar de que la diagonal tenga la mayor cantidad de valores. Perfecto. Genial. Bárbaro. Ello te ayuda a entender cómo se te están mezclando las clases, digamos. ¿Qué te solés confundir con qué? Digamos, ver los datos de esta forma.
Claro, está buenísimo. Muy bien. O sea que Creo que- estos de acá claramente te dicen que hizo varias predicciones mal. Exacto, todos ese es lo que, fíjense, la fila 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esa que empieza con 134, Sí. es una clase que le está complicando la vida a la red, porque se le está confundiendo un montón con otras clases. Que debe ser, no sé, había uno que eran tipo botas y otros zapatos, ponele, una cosa así. Deben Claro, ser dos cosas muy- debe ser algo que se lo confunde con otras cosas, como que no logra agarrar bien la forma. Perfecto. Genial. Disculpen, se me terminó la batería. No pasa Está bien, nada. el problema. Una cosa más, Gonzalo, si nosotros queremos mejorar un poco el entrenamiento de la red, ¿no? Porque veo que no da muy bien, ¿qué podríamos hacer? O sea, incrementar una capa, agregarle una capa a la red, o ¿cuál sería la estrategia? Es una muy buena pregunta y la idea es, primero, saber si le están dando la cantidad de POCs adecuada. O sea, si están Eran 10. pasándole los datos la suficiente cantidad de veces posible. Y ¿y le ponemos 50, por ejemplo? eso puede llegar a andar mejor. También uno se puede pasar. O sea, si uno le pone mucho, lo que va a llevar es a la red a que overfitee las cosas, porque como que está obsesionándose por fitear bien los elementos del training. Pero una opción puede ser esa, y eso lo que es lindo ver es cuál es el loss en train y el loss en test a medida que avanzan los epochs. Y es un gráfico que tienen al final de todo, lo tienen ese gráfico, que es a medida que le pongo cada vez más epochs, cómo avanza el loss en el train y cómo avanza el loss en el test. Entonces ahí uno con ese gráfico puede darse una idea de si ya convergió, si se pasó de la cantidad de POCs adecuada, como que puede ver eso y analizar un poco la red. Y después, por otro lado, puede ser que la arquitectura de la red que estén usando, ustedes todavía están usando la de una capa, ¿no? Sí. Es una red súper simple, la red más simple posible, porque le pusiste una neurona para cada salida, una única capa. Entonces, esa red probablemente no tenga la complejidad suficiente como para hacer una buena clasificación. Entonces tendrían que pasar al siguiente punto, que es que agreguémosle capas, a ver si esto mejora con más capas. O sea que por más épocas que yo le agregue a esta red, que es bastante simple, puede ser que no tenga, o sea, llega un punto que no tengo más mejoría y tenga que agregar otra capa. Exactamente. Porque ya tengo pocos coeficientes, por así decirlo. Si vos ves que no anda y probablemente estés todo el tiempo en el underfitting, tenés que darle más complejidad. Y más complejidad, por ejemplo, puede ser agregarle más capas o más neuronas. Perfecto. Ahora vamos a ver ahora con 50 épocas a ver qué nos tira. Genial. Y veríamos el resultado en la matriz de confusión. Ahí veríamos si mejoró un poco o no. Si quieren como un número global para mirar, es el validation loss. Ese es como el cuánto le está cerrando en el set con el cual no entrenaste. Ese es como el número más fehaciente para mirar. Y vos crees que eso sea lo más pequeño posible. Y después, para interpretar aún más tus resultados, podés ver las métricas, que es para entender si te equivocaste, dónde te equivocaste. Claro. Bueno, vamos a ver cómo nos da ahora. Entonces, tú estás diciendo que puedes usar la matriz de confusión para entender dónde te equivocaste. Sí. Claro. Ahí como que sigue dando igual, o sea, sí. Sigue dando feo. Vayan, métanle, pues más adelante entrenan con el mismo set de datos una red con más capas. Entonces ahí van a poder ver cómo mejora. Perfecto, dale. Vamos a hacer eso. Genial. Gracias. Gracias. No sé igual. Hay que ver si en algún momento. Yo creo que va a haber recreos y almuerzos. Buenas. Hola, Gonza. ¿Cómo va? Bien, llegaron al final. Al menos scrollearon hasta el final. Sí. Genial. Sí, llegamos. Buenísimo. ¿Qué? ¿Alguna consulta, comentario, duda? Creo que no. Bueno, no sé. Te quería preguntar a ver si podías. A ver, ¿cómo hacemos esto? O sea, si podías
explicar un poquito cómo entender la parte... Ah, pero por ahí la vamos a ver después. La parte de la... ¿Cómo se llama? Renormalización. A regularización. Regularización, tipo la primera. Bien. La de... Que- No la de Dropout, la de arriba. No me acuerdo cómo se llamaba, L1. Sí, la L1. Eso. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero básicamente lo que penaliza esa normalización L1 es los pesos que toma tu red. Digamos, o sea, le decís, mira, te voy a entrenar sujeto a esto, a que errarle a las imágenes te cueste. O sea, sume a la función de costo, entonces vos no le quieras cerrar a las imágenes. Pero al mismo tiempo también te voy a penalizar, o sea, dentro de tu loss vas a sumarle una parte que va a ser, mirá, si tus pesos son muy grandes, también te pongo una penalización. Y la idea de eso es que vos de alguna manera tenés una intuición de que pesos exageradamente grandes en las conexiones entre neuronas tienden a hacer que estás overfiteando de alguna manera. Entonces, lo que haces es penalizar los pesos grandes y la red se tendrá que acomodar de otra manera. Si le estaba poniendo 20.000 a un único peso, bueno, a ese único peso no le va a poder poner 20.000 porque eso le va a impactar un montón en la función de costo, entonces tiene que repartirlo con otros pesos, si querés. Esa idea es medio así con los dedos, pero uno puede mostrar, si querés, imagínate el caso, es más simple pensarlo así. Imagínate que estás finteando un polinomio a unos puntos en una regresión. Si tu polinomio te da 50.000 por x más menos 30.200 por x cuadrado más 50.300 por x cubo, sabés que medio de esos coeficientes están medio raros, digamos. Y ahí probablemente lo que esté haciendo es como compensando un valor muy grande en uno con un valor muy chico en otro. Normalmente eso lo asociamos al overfitting, que esos coeficientes sean muy grandes. Entonces lo que uno hace es penalizar los coeficientes para evitar tener estos superpesos y eso ayuda a que la red se entrene mejor. Ok, buenísimo. Después lo vamos a ver un cosa que poco yo mejor en agregaría- regresiones. Perdón. Sí. No, digo, por ahí yo agregaría una cosa que en este caso, viste que que estamos usando regularización L1, que no, o sea, no tira todos los pesos, no minimiza todos los pesos, sino que hace que se usen pocos de los pesos. ¿No? Bien, claro, O sea, en general... como la L2 es la que tira la que minimiza los pesos, y la L1 es la que hace que sea como, no sé cómo es la palabra en español, pero que sea esparso. sparse. Sí. Sí. La idea es que uno en uno está como, si quiere, poniéndole es como si uno está optimizando y en uno está intersecando lo que está optimizando con una especie de hiperesfera, ¿no? Entonces eso suele a que todos los pesos sean más chiquititos, pero que en particular ninguno se tenga que ir a cero. O uno puede, eso con la optimización L2 y con la optimización L1, uno puede pensar lo que está como optimizándolo entre unos planos, entonces suelen irse como a las aristas de este, y no sé cómo ni decirlo, hiperpolígono, y entonces suele apagarte algunos pesos y mandarlos a cero. Ya lo vamos a estudiar como bastante más en detalle cuando estemos buscando fitear sistemas dinámicos, o sea, coeficientes en ecuaciones diferenciales. Es medio clave pensar en este estilo de regularizaciones, porque normalmente uno quiere tener la menor cantidad de términos posibles. Ok, buenísimo. Digo porque se nota también mucho en las imágenes eso, ¿no? Perfecto, sí. Probablemente el L1, o sea, probablemente no, el L1 lo elegí para que se apaguen las cosas, ¿no? Y que se vean mejor las formas de los objetos. O sea, la idea, pueden probar qué pasa con la regularización L2, pueden probar qué pasa si le ponen dropables. Justo en este caso no, porque necesitarían más capas. Pero pueden probar, si buscar qué regularizaciones hay y fijarse, tocar, a ver cómo va. Perdón, me voy para el grupo 10 que todavía no fui y me están llamando. Ahora igual en un ratito salimos todos y ahí charlamos de esto. Dale. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo va? Te estábamos esperando.
Estamos Qué esperando. bueno. Sí, no llegué ni a pasar por los 10 grupos. O sea, el grupo Y nosotros 9 sufrió el sabíamos que salto. éramos el 10 y Claro. que no ibas a llegar nunca. Estaba en el 8 y me llamaron y los recagaron a las de 9. Y dijimos que nos sentíamos como en el hoyo, en la película esa. Lo bueno es que es random donde te toca en la escala. Y al 1 tampoco está tan bueno, porque a los 5 minutos me tenés a mí mirándote tipo, y vos estás corriendo a primera Sí, celda. casi no hay dudas. Los del hoyo no decían lo mismo. ¿Quieren que le hagamos la Sí. pregunta? Sí, Tenemos un montón de preguntas. Arre. Rápido, que me tienen que quedar menos 5 Sí. minutos para cerrar la clase. Una era ¿Empieza? sobre los pesos. Sí. Si querés ir, estaba abajo, un poco más arriba. Si los pesos pueden La ser piba le negativos. decía, ¿viste? Ay. O sea, acá dice la contribución positiva o negativa de cada uno de los píxeles para la decisión de la neurona. Esos serían los pesos. Pero los pesos Exacto. pueden ser positivos o negativos. Sí. O sea, Ok. la imagen vos la mandaste hasta entre 0 y 1, pero después eso lo podés multiplicar por más o menos, digamos. Por ahí vos en un lugar, fíjate en el trouser, que es en los pantalones, vos estás pidiendo que no haya cosas activadas en esa línea, que básicamente tener Claro, los pantalones capaz. así, entonces no querés que haya nada prendido ahí, entonces le das un peso negativo a eso si se prende. Ok, perfecto. Ahora entendí mejor. Respecto de eso, viste que nosotros habíamos hablado que vos querés que tus funciones no lineales, o mejor dicho, tu sistema tenga solamente un punto fijo, ¿no? Y así evitar como bifurcaciones. ¿Hola? Sí. Ese constraint de tener parámetros que eviten esas cosas, ¿dónde lo estamos poniendo? Bien, es una buena pregunta. Y acá vos estamos asumiendo que nuestra red, o sea, estas redes así en queras, no hay dinámica. Lo que está entrenando acá es una función. Dado unos inputs, tiene unos outputs. O sea, uno puede pensar a su red como una función con muchos parámetros. ¿Qué es lo bueno de plantearlo en forma de red neuronal? Que uno tiene una receta para cómo actualizar los parámetros. Vos podrías haber planteado una combinación polinómica de todos tus features. Es una función válida también para fitear las cosas. Pero lo que yo te diría es, ¿cómo sabes cómo actualizar esos pesos? Ponele, si tenés un montón de pesos. Entonces, la idea de las redes neuronales es proponer una función lo suficientemente compleja para que pueda adaptarse a lo que uno quiere hacer, pero al mismo tiempo algo muy fuerte es que uno tiene el algoritmo de backpropagation para saber cómo modificar los pesos y cómo hacer que esos pesos vayan al lugar que uno quiere. Y en este caso, ya nos despojamos de la dinámica, es simplemente una función. Bien. Ok. Y yo te quería preguntar, cuando definís las distintas capas, en la primera no definís la activación. ¿Por qué? Ahí toma la que viene por default. O sea, ok, listo. O sea, si vos no la ponés, y si no la ponés, el defecto no, de última miro. creo que es sigmoide la que viene por default. No, viene, Listo. no sé si una lineal, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Bueno, Hay que ver en qué pero eras. es por cuál eso, era. pensé que quizás había alguna razón por la cual en la primera capa no estaba definido. Listo. No, probablemente la razón Genial. es que me olvidé. Ok. Gonzalo, Sí, hay una perdón, razón. volviendo a la pregunta, a la primera que te hicimos, la de los pesos, Sí. ¿por qué si no quieres que haya activación, utilizarías pesos negativos en vez de, no sé, un peso 0? Bien, porque yo lo que estoy diciendo es, quiero ver si está prendido o no el píxel ese, ¿no? O sea, si es blanco o negro. Y lo que está en los pantalones, si vos tenés ese píxel prendido, es malo, digamos, correlaciona negativamente con que haya un pantalón ahí, digamos. Entonces, vos lo que haces es penalizar que ese píxel se prenda. O sea, no solo ver cuáles se tienen que prender, sino también cuáles no se tienen que prender. Ok, de una, genial. Espectacular. Buenísimo. En Voy estos saliendo 5 porque me minutos, quedo sí. sin clase, perdón. Sí, dale. Gracias, Obvio. Gonzalo. Como el intermedio de pues lo que hay entre doctorado y el pregrado. Buenas. Hola. Están hace mucho acá, perdón, yo estaba yendo como de grupo a grupo.
2 minutos. Che, tengo una pregunta. Vos estás grabando en donde estás vos, ¿no? O sea, vos vas pasando por los grupos y vas Sí, grabando. exactamente. No, Menos mal, menos mal. A ver si te habían grabado. Sí. no, me asusté, No, no, re. la idea es sepan eso, que cuando, o sea, yo tengo una opción que cuando me meto a un grupo llevo la grabación conmigo a ese grupo. Entonces, se graba donde estoy. En los demás espacios ¿En serio? son libres de Gran Hermano. Ah, pero eso era bueno saberlo. O sea que- Buenas, buenas. A ver, ya estamos todos. Falta mucha gente. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Todo bien? Hubo un grupo que no llegué a pasar, el 8. No, el 9. El 9 no llegué a pasar. No sé cuáles eran. ¿Todo bien, grupo 9? Sí, sí. Terminamos el book. Buenísimo, buenísimo. Bueno, déjenme comentarles algo con respecto al tema de la arquitectura. Ustedes tenían ahí para explorar. Había una primera red que era la mínima posible para enfrentar ese problema de clasificación multiclase, que eran 10 neuronas, una por cada clase, ¿no? Eso es como lo más elemental la red más elemental para poder intentar hacer esa clasificación, que empezamos por eso, porque era lo más simple, y al mismo tiempo uno en esa red simple puede hacer estas cosas un poco lindas de ver qué píxeles están prendiendo y entender un poco a qué van los pesos de la red. Y después uno, la segunda parte, le agregaba capas, y al mismo tiempo aparecían estas cosas que decía Dropout, que son, como contaba Gabo en la clase, son métodos que uno tiene de regularización para evitar que la red aprenda de memoria cada uno de las imágenes. Y fíjense que esos métodos se van haciendo cada vez más relevantes a medida que uno va tomando cada vez redes más complejas, porque si uno toma redes más complejas, tiene más parámetros para fitear, y si uno tiene más parámetros para fitear, la red tiende más a hacer overfitting. Entonces tiene que empezar a usar estrategias, en esta lucha que yo decía todo el tiempo, de evitar que la red no overfite mis datos. Bien. Déjenme, con respecto al tema de arquitecturas, contarle una cosita más, nada más para que jueguen hoy. Esto posta es lúdico, pero comentarios sobre arquitectura. Yo le estaba diciendo que a medida que van poniendo más capas, la función que puede fitear su red, la función que va de los X de entrada a los Y de salida, es cada vez más arbitraria. O sea, cada vez puede agarrar cualquier función. Y una pregunta es, ¿qué tanto se va haciendo, qué tan compleja pueden ser las cosas que puede fitear mi red neuronal a medida que le voy poniendo capas y a medida que le voy poniendo neuronas? Entonces, para explorar eso de una manera súper divertida, primero, antes de esa parte, les propongo venir acá. Esto se llama Playground de TensorFlow. Y el Playground de TensorFlow es básicamente una cosa muy linda que tiene implementada TensorFlow en su página de internet, que nos presta un pedacito de un servidor para correr una red. Y lo que uno puede hacer es, tiene unos datos que su red va a intentar clasificar, que son estos que son naranja y azules. Naranja y azules, y uno puede elegir la forma que tiene estos datos, y puede agregar de una manera muy simpática más neuronas, más capas, y puede definirse la red que uno quiere, y al mismo tiempo también qué features está entrando a la red. Si se fijan, estos puntos tienen un X1 y un X2 porque están posicionados en el plano. O sea, son puntos mucho más simples que las imágenes que estábamos viendo nosotros, que tenían 700, no sé cuántos, 780 y algo de píxeles. Son puntos que tienen 2 dimensiones nada más, tienen X1 y X2. Pero uno puede decir, bueno, que entren X1 y X2, o que entre también X1 cuadrado, X2 al cuadrado y más. Y lo que uno puede hacer es entrenar, y lo que van a ver es cómo la red va adaptándose y cuáles las formas que puede aprender esa red. Entonces ahí, para este dataset, que es bastante sencillo, que son estos puntitos, acá la red encontró algo que va a joya, ¿no? O sea, dice, mira, todo lo que está acá en naranja, todo lo que está acá es azul, y está haciendo la clasificación genial. Pero si ahora yo a esto le saco y le pongo mucho menos layers,
Fíjense que ahí todavía... ahí, espera, que le saco esto. Ahí va. Fíjense que ahí le cuesta mucho más encontrar porque tiene mucho menos margen de acción para hacer con estas cosas. Está combinando con 2 neuronas, y de hecho si le pongo una sola neurona todo lo que puede hacer es un hiperplano en el espacio, o sea, pues está combinando linealmente los features, y lo único que puede dibujar es esta interfaz, que es un plano, y decirme de acá para acá es naranja y de acá para allá es azul. Entonces, les dejo esto, playground.tensorflow, si quieren jugar hoy, para ir tocando diferentes arquitecturas, para diferentes datasets que son complejos de diferentes formas, y darse una idea de que a medida que uno pone más capas, o a medida que a cada capa uno le da más neuronas, la función que puede fitear mi red neuronal es cada vez más compleja. ¿Está bien? Después pueden tocar 1000 cosas, acá tienen learning rate, activación, lo que quieran de las neuronas. Y bueno, y esto es un poco lo que yo quería también que exploren con el último punto del notebook, de decir, bueno, varíen un poco la arquitectura de su red y vean cómo performa. Y en función de eso, por último, quería comentarles que, bueno, en este momento estamos pensando en redes donde no hay dinámicas. Mi red es una función entrada, entran las cosas X, salen las cosas Y, es una función, ¿no? A medida que yo le pongo más neuronas y más capas, esa función la voy haciendo más arbitraria, digamos, va siendo cada vez más compleja y puede tomar cada vez cualquier combinación de mis parámetros de entrada para dar una salida. Entonces, uno podría tomar esa, o sea, básicamente la red es una manera de escribir una función. Uno podría usar eso, o podría usar, qué sé yo, un superpolinomio con todos los X de entrada, que son cada uno de mis píxeles de las imágenes, y tratar de encontrar los parámetros en ese polinomio de todos los píxeles cruzados. ¿Podría hacer eso uno? Sí, podría hacerlo. El problema es que en ese espacio de parámetros, suerte con encontrar cómo moverte, ¿no? Cómo ir updateando tus parámetros para encontrar la mejor función. Lo lindo de las redes neuronales es que uno tiene backpropagation, que es una manera, en esta red de feedforward, de actualizar los pesos de una forma muy eficiente. Entonces uno puede adaptarse a una forma funcional muy compleja, pero al mismo tiempo tiene una receta muy clara de cómo ir moviéndose en el espacio de parámetros para hacer esta regresión, digamos, para encontrar estos pesos óptimos. Entonces, tenemos eso que está bueno de redes neuronales. Es una forma funcional, pero es una forma funcional donde yo sé cómo moverme en el espacio de parámetros para optimizar mi pérdida. Y tenemos otra propiedad que les quería contar por último de la clase. Yo les dije acá, a medida que van agregando capas, a medida que van agregando neuronas, voy pudiendo tomar formas más raras. Una pregunta natural es, ¿puedo tomar cualquier forma? Digamos, o sea, ¿hay algo que me diga, mira, las redes neuronales en estas formas no anda bien? Digamos, y la respuesta a eso es un teorema muy lindo que Gabo les contó, que a principios de los 90 estuvo como este boom de redes neuronales, que después, digamos, cayó en un valle durante los 90, donde se empezaron a usar otra clase de modelos, tipo Support Vector Machine, y después tipo 2000 volvieron a aparecer por el poder de cómputo y demás. Pero en los 90, finales de los 80, principios de los 90, hay gente que probó matemáticamente que las redes son aproximadores universales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ponerle una función arbitraria a la red neuronal, bueno, eventualmente si yo crezco en el número de neuronas de mi red, eventualmente mi red puede tomar cualquier función arbitraria, digamos. O sea que si yo le pongo una función muy compleja de mis X de entrada, bueno, lo único que voy a tener que hacer es tal vez aumentar mucho mi número de neuronas. Pero eso se puede hacer, digamos. O sea, la red es un aproximador universal en el sentido de que yo puedo dar una cota para el error que va a cometer mi red si voy aumentando el número de neuronas. Entonces, eso es otra de las cosas por las cuales las redes son una arquitectura que está buena, porque si las redes no fuesen aproximadores universales, habría cosas que les quedaría fuera del alcance, ¿no? Y eso no sucede porque matemáticamente pueden adaptarse a cualquier forma. Perdón, se los dije todo como súper rápido, pero no quiero quedarme mucho tiempo después de la clase. ¿Alguna
pregunta, después les subo las diapos si quieren para ir al coso de TensorFlow y si quieren ir a leer los trabajazos, ¿no? Yo le pongo diminutivos a las cosas, pero no es por peyorativo, estos son grandes trabajos. ¿Alguna consulta del notebook de esto que charlamos ahora rápidamente al final? ¿No? ¿Todo bien? ¿Podemos irnos tranquilos? Tampoco va a pasar mucho tiempo, no me van a extrañar, nos vemos mañana de vuelta. Pero cualquier cosa, ¿saben? Me pueden mandar un mail o contactarme de otra forma. Bueno, entonces los despido y nada, espero que les haya gustado la clase y nos vemos mañana. Chao, hasta mañana. Chao, chao, nos vemos. Chao. 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 Nos vemos. Chao. Gracias.